Bueno, allá en Francia, Yolanda Fernández, enviada especial de N+ Media. Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal los festejos? ¿Qué tal el día después de la victoria de Emmanuel Macron allá en Francia? ¿Cómo se está tomando? Buen día. Jesús, Paola, muy buenos días desde esta explanada, como estáis viendo, de los Campos de Marte, a los pies de la Torre Eiffel. Hoy, bueno, pues con público, pero ayer Emmanuel Macron celebró aquí su reelección como presidente de Francia, algo que no ocurría desde hacía 20 años. Un lugar emblemático y una puesta en escena cargada de símbolos. Entre ellos se escuchó la 9ª Sinfonía de Beethoven, convertida en himno de la Unión Europea. Macron se queda 5 años más, como bien decíais, al frente del Elíseo, tras imponerse por 17 puntos de diferencia a su rival, la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen. Una victoria para Macron con la que Europa, la verdad, respiró tranquila, ya que supone la estabilidad y la unidad que necesita, pues en un momento realmente delicado, con esa guerra a sus puertas y con la recuperación económica tras la pandemia. Estabilidad para Europa, pero no tanta para Francia, porque, como también contabais, Macron revalida su mandato gracias al voto prestado, bueno, pues de aquellos que votaron más por el rechazo a la extrema derecha que por apoyar su proyecto político. También gracias a los votantes de Mélenchon, de esos votantes de izquierdas que se quedaron sin candidatos, sin opciones por el sistema bueno, pues político aquí en Francia en esa segunda vuelta. Unos comicios que revelan además otras dos claves: la desafección y el descontento político generalizado, que pone de manifiesto una abstención que no se veía desde hacía 50 años. Y por otro lado, ese auge del que también hablabais de la extrema derecha de Marine Le Pen, que apoyada por ese descontento estuvo más cerca que nunca de alzarse con la jefatura del Estado, rozando el 42% de los sufragios. Una victoria en toda regla, pero agridulce para Macron, y unos datos que revelan una Francia más fracturada que nunca, pues a la que Emmanuel Macron va a tener que dar respuestas en estos próximos 5 años. Él mismo ya dijo durante su discurso aquí en estos Champs de Mars, en estos Campos de Marte, que es consciente del enfado, de la cólera, de los que se sienten defraudados, y aseguró que trabajará para unir al país, reformando algunas de sus políticas para que nadie, ni los jóvenes, se queden fuera. Una nueva etapa para Francia que comenzará a partir del 13 de mayo, cuando Macron sea investido presidente, y con la vista puesta, eso sí, también en las elecciones legislativas de junio, que sus oponentes pues ya la verdad que plantean como una tercera vuelta a la presidencia de Francia. Paola, Jesús. Yolanda, a ver, hay un tema bastante importante que tocaste, es sobre la fractura, sobre todo fractura ideológica, polarización que hay ahora en Francia, con contrastes tremendos. Por un lado tenemos la ideología de Emmanuel Macron y por otro lado la extrema derecha que personifica Marine Le Pen. ¿Qué ha dicho el ahora presidente electo Emmanuel Macron al respecto en términos de unidad? Es decir, en alguno de sus discursos ha tocado esto. ¿Cómo plantea unir a estas personas que apoyaban a Marine Le Pen? Bueno, pues él durante su discurso lo que ha dicho es que ya no es candidato, ahora ya es presidente de Francia, y por lo tanto va a trabajar para todos los franceses. Él es consciente de ese voto, del descontento, de ese sufragio que bueno, pues no es tanto hacia él, sino en contra de la política de Marine Le Pen, y por lo tanto dice que bueno, va a vivirse 5 años muy diferentes de reconstrucción entre todos, muy diferentes a los 5 años anteriores que él ha estado en el Elíseo, y durante los cuales se le ha tachado, bueno, pues de arrogante, de prepotente, de no escuchar las demandas del pueblo y de ir, bueno, pues un poco por su lado. Es lo que dice que va a corregir durante este nuevo mandato de 5 años el presidente Emmanuel Macron. De hecho, anoche en su discurso ya daba algunas de estas claves, avanzaba que iba a ser un presidente mucho más ecológico, también iba a trabajar más por los jóvenes y sobre todo por esos votantes de alguna manera descontentos, por integrar más esas clases más rurales, con menos recursos, ya que a él siempre se le achaca que es un presidente elegido por las clases más elitistas, los que viven en la ciudad. Vamos a ver
ver porque son retos nada fáciles los que presenta Emmanuel Macron y sobre todo, bueno, pues con esas elecciones presidenciales, esa gran abstención que puede pues manifestarse o traducirse con fuertes protestas en la calle, como ya vivió en estos 5 años atrás con los chalecos amarillos. Paola, Jesús. Muy bien. Gracias, Yolanda, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte a los dos.